Se puede observar la pantalla, aunque voy a compartirlo en formato completo. Bien, ¿se puede observar? Sí, sí se ve todo, doctor. Bien, gracias. Nuevamente, buenas noches con todos. Bueno, soy el Magister Iván Tarco Mendoza y bueno, como he mencionado, en esta oportunidad vamos a hablar un poco respecto a lo que es el artículo original o bueno, también artículo científico original. Bueno, en síntesis o como definición tendríamos que es un informe escrito y publicado que presenta resultados de investigación novedosos y verificables que no han sido publicados previamente. Justamente a este tipo de artículos se les denomina como fuentes primarias, ya que pertenecen a este tipo de fuentes, teniendo en cuenta que tenemos dentro de la clasificación 3 tipos de fuentes, que serían las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y bueno, cabe mencionar que justamente este tipo de artículos pertenecen a las fuentes primarias. Además que deben de seguir una estructura clara y concisa. Pero más adelante vamos a detallar un poco más. Antes de comenzar en sí con la explicación en general del artículo original, se podría mencionar en cuanto a los tipos de artículos o a los tipos de investigaciones que podrían clasificarse si es que existe o no existe intervención de por medio. Claro, dentro de estas también hay otro tipo de investigaciones, como pueden ser las revisiones sistemáticas, por ejemplo, que son estudios de otros estudios que principalmente son estudios originales. Bueno, en síntesis, si existe intervención, tendríamos aquellos estudios experimentales y en aquellos que no tendríamos intervención serían los estudios observacionales. Dentro de estos tendríamos los descriptivos y analíticos. Descriptivos que, bueno, solamente podrían darse datos numéricos, por ejemplo, tablas de frecuencias, gráficos. En cambio, los analíticos ya habría algo más estadístico de por medio, como por ejemplo correlaciones, distintos, como en el caso de los estudios de casos y controles, análisis de odds ratio, análisis de riesgo relativo, de razón de prevalencias también que podríamos considerar. Y bueno, claro, los estudios de corte que se hacen principalmente longitudinales. Y en cuanto a los estudios experimentales, en los cuales depende también si existe una asignación aleatoria o no del grupo. Es decir, así sea un estudio experimental, pero no hay una asignación aleatoria, no se le puede considerar un estudio puramente experimental, sino también se les puede denominar aquellos estudios cuasi experimentales. Dentro de estos artículos originales se puede encontrar cualquiera de ellos. Y como he mencionado, ya tendríamos dentro de las fuentes secundarias también las revisiones sistemáticas, por ejemplo, las que ya he mencionado, aquellas que incluso, bueno, teniendo en cuenta los metaanálisis, revisiones sistemáticas, metaanálisis, de evidencia se encuentran dentro de los más altos. Que más adelante también tengo una pequeña imagen en la cual vamos a poder evidenciar este tipo de estudios. Además, respecto al artículo científico, voy a ir detallando, podría decirse el paso a paso de cómo o cuál es la estructura que lleva un artículo científico original. Inicialmente, tendríamos los preliminares, el cuerpo y finales, de forma en síntesis, respecto a toda la estructura. Inicialmente tendríamos justamente el título en cuanto a los preliminares. El título, si bien aquí se menciona que no debe tener más de 15 palabras aproximadamente, esto puede variar de acuerdo a la revista a la cual se intente enviar el documento. Pero sí he podido evidenciar que en muchas revistas se pide hasta un máximo de 15 palabras específicamente para este tipo de artículos. Y puede variar, como he mencionado, del tipo de investigación que se realice. Pero de forma general o aproximada se tendría un promedio de 15 palabras. Pero claro, hay que revisar muy bien las bases de la revista científica en la cual se vaya a enviar el documento, en la cual se pretenda publicar. Además que debe ser un buen descriptor del contenido del artículo y se adecua al contenido. Bueno, debe llamar la atención del lector. Además debe ser suficientemente descriptivo
Bueno, y cautivador. Además, no se recomienda el uso de abreviaturas, símbolos y jergas, específicamente en el título. Más adelante, sí, dentro del desarrollo, sí se podría considerar abreviaturas. Esto también por la parte del sistema Turnitin, del sistema antiplagio, ya que muchas revistas tienen distintas o aceptan distintos porcentajes de similitud para que se vaya a aceptar también dentro de la publicación. Entonces, hay que revisar ese apartado también en la revista, ya que el porcentaje de similitud puede ser muy importante. Aunque muchas de ellas consideran un porcentaje de similitud aproximadamente del 15%. No se recomienda, se debe incluir palabras clave de indexación del documento, que puede ser mesh o dex. Mesh específicamente se hace referencia a cuando se utilizan términos en inglés, y dex cuando son en español. Bueno, no debe tener expresiones del tipo análisis, estudio de, ya que este tipo de expresiones se utilizan para los objetivos, no para los títulos. Entonces, este tipo de palabras se deben de evitar en un título de estudio. Y bueno, respecto a estos tres últimos puntos, tendríamos que el estudio o el título de este estudio debería ser bastante claro respecto a lo que nosotros tratemos de evaluar. Entonces, si pretendemos evaluar X enfermedad, por ejemplo, debería de estar bastante claro dentro del título, ya que todo lo que se menciona en el título va a ser correspondiente al desarrollo que vayamos a tener. Además, no debe ser repetido en otras publicaciones, ya que esto podría considerarse plagio. Y bueno, no quiere decir que, por ejemplo, no sé, si alguien ha tratado de evaluar redes sociales y salud mental, por ejemplo, en algún estudio, no quiere decir que uno no pueda utilizar esas mismas variables, sino que debería de, por ejemplo, aplicarse en otro contexto, en otra situación, en la cual aún no se haya tal vez investigado bien. No necesariamente desde este punto sería algo muy innovador, pero al menos en esta población de estudio tal vez no se haya aún encontrado algún dato actual, algún dato estadístico actual. Además, no debe llevar a conclusiones erróneas del artículo, y bueno, en sí mismo es un resumen del artículo para que la gente sea capaz de entender. Aquí, por ejemplo, tendríamos el ejemplo de un título. En muchos casos, cuando terminan, se incluyen los dos puntos para indicar la denominación del proyecto que se ha planteado. Ahora, respecto a los autores, esto también podría variar, porque sí he visto algunas revistas que consideran un número mayor, pero en promedio se considera hasta un máximo de 6 autores. Por ejemplo, en este caso específico, está trabajando hasta 7 autores. Bueno, como menciono, el promedio es aproximadamente de 6, pero bueno, como al menos yo he logrado ver, en algunas revistas sí se tiene hasta más de 7 autores. Perdón, hasta más de 6 autores. Los nombres y apellidos completos. Además, el orden y mención en función de la magnitud de contribución. Esto hace referencia a que cualquier participante o cualquier persona que haya contribuido dentro de la investigación merece ser justamente parte de este proyecto al momento de que se vaya a enviar una revista. Pero esto también puede variar en relación a qué tanto haya aportado. Es decir, si algún participante ha aportado mínimamente, probablemente incluso no se le llega a considerar, pero si su aporte fue significativo, éticamente siempre se debería considerar a aquel autor. Además, excluir colaboradores y facilitadores. Esto también puede variar, ya que no necesariamente alguien que, por ejemplo, nos haya ayudado un poco se deba agregar dentro de esta publicación, ya que, como he mencionado, se considera aquellos que han tenido al menos una contribución significativa. Y bueno, rechazar los autores satélites y otras formas de autoría irresponsable, ya que en muchas ocasiones
Incluso si se logra ver hasta en internet, se puede encontrar que muchas veces se ofertan, podríamos decir, a distintas personas que se les agregue dentro de una publicación, simplemente pagando un monto. Lo cual, claramente, bueno, no es nada ético. Ahora, respecto a la institución, se debe mencionar también cuál es la afiliación institucional que tiene, que podría ser, por ejemplo, una universidad, un hospital, u otro centro al cual este investigador pertenezca. Antes de ello, bueno, aquí menciona también la dirección para la correspondencia. La correspondencia es, bueno, de un solo investigador. No necesariamente es el investigador principal, pero para la correspondencia puede ser cualquiera de los investigadores. Y claro, de esta correspondencia se debe incluir tanto el nombre, la dirección, el teléfono y el correo electrónico, sobre todo el correo electrónico, que es principal dentro de la correspondencia. Y bueno, en cuanto a las palabras clave, como he mencionado, se considera el MESH o el DEX, teniendo en cuenta que MESH es para inglés y DEX para español. Y dentro de estas, básicamente este MESH, este DEX son buscadores, son descriptores en ciencias de la salud, en los cuales se debe consultar. Y esto es utilizado para facilitar la búsqueda en las distintas bases de datos que tenemos. Por ejemplo, en PubMed también tiene un método avanzado para poder realizar búsquedas de mejor forma, y se realiza justamente a través de las palabras clave, que también se pueden denominar tesauros. En cuanto al resumen, bueno, como su nombre lo dice, el resumen es algo conciso respecto a todo el desarrollo del documento, que incluye tanto el objetivo, incluye la metodología. Dentro de la metodología podemos considerar tanto el tipo, el diseño, el método de investigación, podemos considerar los instrumentos que se han utilizado, la población, la muestra, el tipo de análisis que se ha utilizado. Bueno, aparte de ello, los resultados y las conclusiones. Ahora, dentro del objetivo justamente se considera el objetivo general, que va generalmente muy acorde al título del estudio. Además, aquí se debe justamente, al menos en la parte de resultados, se debe justamente hacer un resumen preciso en relación a las variables que tenemos o a lo que se pretende investigar. Esto debido a que el resumen tiene un número o una cantidad de palabras que nos pide la revista, al menos en lo que he logrado ver, aproximadamente entre 150 a 200 palabras para toda la extensión del resumen. Entonces hay que intentar hacerlo lo más conciso posible, y claro, teniendo los puntos más clave en relación al título que hemos planteado. Como he mencionado, bueno, la extensión puede variar entre 50 hasta 300 palabras. Lo que yo logré ver también, entre 50 a 200 palabras aproximadamente. Algunas 250 en promedio. Bueno, como menciono, puede variar bastante entre revistas, entonces es muy necesario que cuando se intente publicar se vaya a revisar bien las bases que tiene la revista. Además, es un reto la capacidad de síntesis, aunque... como menciono, se tiene que tratar de incluir de forma clara y precisa las variables que estamos tratando de investigar. Ahora, el estilo sencillo, frases cortas, sin siglas ni abreviaturas, sin referencias bibliográficas, sin tablas o figuras. Y bueno, mal empleada a la abreviatura ANOVA. ANOVA, esto hace referencia, bueno, ese es un análisis estadístico. Pero, bueno, vamos a mencionarlo de todas formas más adelante. Ahora, no incluir información que no aparezca en el texto. Una estrategia útil para la elaboración es seleccionar las frases clave de los diferentes apartados del artículo y disponerlas en la secuencia adecuada para luego revisarlas y darles cohesión y claridad. Y bueno,
Bueno, en realidad en la extensión del texto, en la actualidad, en muchos casos ya se está utilizando bastante lo que es la inteligencia artificial, pero no para hacer el desarrollo en sí, sino para darle, podríamos decir, la forma más adecuada de escritura, una sintaxis correcta, y que este documento no tenga fallas ortográficas, sintácticas. Entonces, es válido utilizar la inteligencia artificial para este tipo de casos. Y bueno, el resumen en inglés, claro, en el cual también se utiliza, como he mencionado en las palabras clave también, el mesh. Y bueno, el resumen en inglés es básicamente el resumen traducido. Y para esto, sí es recomendable que sea traducido por alguna persona que tenga bastante experiencia o bastante conocimiento en este idioma. En cuanto al cuerpo, tendríamos la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Respecto a la introducción, se puede plantear de distintas formas, pero algunas preguntas que nos pueden ayudar a aclarar cuál podría ser la estructura correcta para esto sería: ¿cuál es el problema? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y claro, esto debe seguir siendo cautivador para el lector. Y bueno, comenzamos justamente planteando el problema de manera estructurada, y también dentro de esta problemática también se podría dar uso a algunos datos estadísticos, epidemiológicos de lo que pretendamos investigar. Esto puede variar desde un punto internacional hasta un punto local también. Además, da cifras y referencias. Toda la parte de introducción también tiene que ser adecuadamente citada. Y las citas, por cierto, son, ya que estamos en ciencias de la salud, es todo en formato Vancouver. Además, puede llegar a incluir maneras previas de haber resuelto el problema. Aunque cabe mencionar que en estos aspectos lo ideal es no poner nada subjetivo, nada de lo que nosotros tal vez podamos haber evidenciado, ya que los datos que se incluyen a lo largo de la extensión del artículo deberían ser datos que tengan alguna fuente confiable, y no simplemente tal vez opiniones que nosotros podamos tener. Y claro, definir los objetivos o hipótesis. Para este apartado, bueno, cuando se pretende hacer el problema en sí, antes de comenzar la redacción, se debería de aplicar el PICO, el PECO y el FINER, los cuales justamente nos ayudan para tener un adecuado planteamiento y factibilidad del estudio. Entonces es necesario aplicar esto, aunque esto, PICO, PECO, FINER, escapa un poco del artículo científico. No es que escape, sino es algo más adicional, ¿no? Tendríamos que dar tal vez una charla mucho más extensa para poder abarcar estos puntos, pero cabe mencionar o cabe recalcar que estos 3 puntos, PICO, PECO, FINER, son de mucha ayuda en el planteamiento de esto, para ver todos los aspectos respecto a la población, la factibilidad, entre otros, ya que cada una de las siglas de estas palabras tiene un significado. Y dentro de ellos, justamente, antes de esto se hace un protocolo. Dentro del protocolo también se va a definir los objetivos, hipótesis, y en los cuales nos van a llevar a finalmente ver cuáles van a ser nuestros resultados. Además, los objetivos, dentro de los objetivos, tenemos un objetivo general y podríamos tener varios objetivos específicos que pueden variar en sí en función del estudio, de acuerdo a lo que pretendamos estudiar. Además, en muchos casos es necesario también clasificar las variables que tenemos, como pueden ser en variable independiente, variable dependiente, puede haber covariables, variable interviniente. Y claro, si por ejemplo tenemos una variable independiente y una dependiente, la correlación justamente se va a hacer entre ambas variables, y con la cual, de acuerdo al método estadístico que vayamos a utilizar, vamos a interpretarlo de distintas maneras. Además, como errores frecuentes en la introducción,
que no enuncia el objetivo de forma adecuada, ya que debe destacar de los demás epígrafes de forma clara. Abrumar al lector con multitud de datos que no deben o que no deben presentarse en forma excesiva en una introducción. Para esto también es, en muchas ocasiones, es conveniente revisar cómo han planteado los anteriores o las anteriores publicaciones, los anteriores autores en esta revista específica. Entonces es bueno revisar documentos anteriores que hayan sido publicados por esta revista para ver también cuál es el esquema, cómo están siguiendo la estructura de esta introducción, la forma de presentación, y hacerlo más adecuada para esta revista en específico. En cuanto a la metodología debe incluir tanto el diseño de la investigación, la población de estudio. Con la población también podemos hacer un cálculo de muestra, aparte de la población, las fuentes de información, además intervenciones, instrumentos, variable de respuesta, el análisis estadístico y las consideraciones éticas y legales. Bueno, respecto a estas consideraciones éticas, hay muchas revistas que piden que pase el artículo que pretendamos realizar por un comité de ética antes de que se vaya a ejecutar. Y bueno, claro, en muchos casos, si es que no se tiene una afiliación institucional o sea un investigador externo, puede haber un costo de por medio para que este comité pueda revisarlo. Y bueno, esto en general, en mayoría de revistas es necesario, y además de ello también éticamente sería necesario una autorización por parte de la institución, sea un hospital, por ejemplo, la autorización por parte del hospital para que se pueda ejecutar esta investigación. Aparte de que el comité de ética o de que un comité de ética externo, tal vez a este hospital, haya dado su aprobación. Bueno, respecto al diseño de la investigación, ya hemos mencionado anteriormente, si es que hay o no hay una intervención de por medio, tendríamos justamente los experimentales y no experimentales. Dentro de ellos descriptivos, analíticos, por ejemplo, los ensayos, aquellos cuasi experimentales también. Entonces, dentro del diseño justamente se considera toda esta clasificación. En cuanto a la población de estudio y su procedencia, para esto también se tiene que realizar los criterios de selección que incluyen los criterios de inclusión y exclusión. Aunque esto puede variar en función del tipo de estudio que vayamos a hacer. Si es un estudio netamente descriptivo, tendríamos un solo grupo en relación a los criterios de inclusión y exclusión. Pero si, por ejemplo, tendríamos un estudio de casos y controles, tendríamos que hacer doble criterio respecto a esto, ya que debería exclusión para el grupo control y otro para el grupo de casos. Entonces, esto puede variar. Por ello hay que plantear muy bien la metodología y de acuerdo a esto ir definiendo adecuadamente el resto del contenido. Además, la técnica o sistema de capacitación de muestra. En este apartado, respecto a técnica, es la técnica por el cual, cómo es que nosotros vamos a recolectar la información, los datos para el posterior procesamiento. Además, ¿quién selecciona? Como se ha mencionado, un artículo puede tener varios autores y cada uno puede tener distintas funciones dentro de la realización del proyecto. Entonces, no necesariamente alguien se encarga del desarrollo, sino alguien puede encargarse también de esta parte de selección. Entonces se debe delimitar bien también esto. Y bueno, como he mencionado en la parte de población, también se podría hacer un cálculo de muestra. De igual forma, para el cálculo de la muestra, se debe tener bien claro cuál es el título de estudio y cuál es la metodología a aplicar, ya que no es igual, en muchos casos no es igual aplicar, o como el ejemplo anterior, para un estudio netamente descriptivo, se puede aplicar, por ejemplo, a través de poblaciones finitas, a través de una fórmula de poblaciones finitas. En cambio, si tenemos un estudio de casos y controles,
se debe tener un número tanto para casos como para controles. Entonces, para estos casos se debe aplicar. Hay software estadísticos también para poder realizar los cálculos a través de antecedentes. Entonces se puede dar uso a este tipo de software, que en muchos casos sí es necesario, y se puede incluir también dentro de este desarrollo cuál es el software que se ha utilizado. Bueno, lo que hemos mencionado respecto a la muestra. El muestreo. Bueno, el muestreo es, en general, como probabilístico o no probabilístico. Y bueno, dentro de estos ya tendríamos una clasificación también distinta. Y esto también estaría, podríamos decir, relacionado con el tipo de metodología, con el tipo de estadística que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si tenemos un muestreo que es no probabilístico por conveniencia, lo más probable es que no necesitemos de una prueba de normalidad para nosotros determinar cuál va a ser el método estadístico que vayamos a utilizar. En cambio, si fuera probabilístico, es muy probable que nosotros sí necesitemos de realizar una prueba de normalidad y de acuerdo a ello ver si la distribución es normal o no normal, y en función a eso decidir cuál va a ser o cuál es la estadística más óptima en este estudio en específico. Ahora, respecto a las fuentes de información, también había mencionado, dentro de esto, respecto a las fuentes de información también, hace referencia a cuál es el documento o cuál va a ser aquello que nos va a dar la información que vayamos a recolectar, que puede venir, o sea, de una historia clínica, puede ser, por ejemplo, encuestas, podría ser entrevistas. Entonces, se debe definir también este aspecto muy bien de cuál vaya a ser el que vamos a recolectar. Ahora, como he mencionado, esto, si bien estas fuentes de primaria, secundaria y terciaria, es bastante útil, la parte comparativa también, ya que en general los artículos originales o los artículos en general se realizan sobre todo con las fuentes primarias y secundarias, no tanto las fuentes terciarias. Y claro, teniendo en cuenta esto, tendríamos que dentro de las primarias justamente se encuentran los artículos originales, dentro de las secundarias las revisiones sistemáticas, por ejemplo, que son bastante confiables. Ahora, cabe mencionar esta escala de evidencia que tendríamos justamente a los metaanálisis e informes sistemáticos como los de más alta evidencia dentro de los artículos de investigación, seguido de los ensayos aleatorios controlados, los estudios de cortes, los estudios de casos y controles, estudios transversales, los editoriales y opinión de expertos. Y bueno, en cuenta esto, los estudios de tipo cualitativo también son de menor relevancia. Aunque los estudios mixtos sí podrían considerarse con una mejor relevancia. No, en cambio, los estudios que son netamente cualitativos, que generalmente son más opiniones. Ahora, también se ha mencionado anteriormente respecto a las variables, que debemos definir bien cuáles son las variables que tenemos y clasificarlas, que sería lo ideal, aunque muchas veces simplemente se ponen variables y no se da esta clasificación como independiente o dependiente, sino simplemente como variables. Pero lo ideal es clasificarlas siempre como una variable independiente, dependiente, covariables, entre otros, ya que tenemos estas son las más utilizadas, pero también tendríamos otro tipo de variables que va justamente a variar mucho en relación al título o a la investigación que vayamos a utilizar. Y en cuanto al análisis estadístico, el análisis estadístico está estrechamente relacionado con las variables, con el título en sí y objetivos que nosotros vayamos a plantear. Y claro, con las hipótesis, ya que esta prueba estadística se realiza para justamente hacer una comprobación de las hipótesis que estamos planteando. Y de esta forma, aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Además, para las consideraciones éticas y legales, como he mencionado,
en mayoría de revistas siempre se considera o es necesario que el estudio, así no haya, por ejemplo, un contacto o no haya una intervención, mejor dicho, con el paciente, es necesario también el comité de ética, si se vaya a aplicar simplemente una encuesta, ya que se debe revisar la encuesta, que la encuesta sea adecuada para el título, para los pacientes o para las personas en las cuales se vaya a aplicar. Y por lo cual es sumamente necesario también tener esta autorización. Y no, las revistas, bueno, no mencionan que sea necesario tener una aprobación por parte, por ejemplo, de un hospital, si es que se aplica en un hospital, pero éticamente, bueno, desde mi punto de vista sería lo más adecuado que tengamos una aprobación de por medio de la institución para poder aplicar el instrumento o aquel encuesta o etcétera que vayamos a aplicar. Y bueno, dentro de las consideraciones éticas, los criterios de Helsinki son de los más utilizados. También se puede dar una breve lectura a eso, ya que es bastante interesante. Además, principales errores cometidos en la redacción de este apartado: realiza pequeñas descripciones innecesarias, no identifica las edades de la población elegida y omite pocos detalles de pruebas estadísticas utilizadas. En cuanto a los resultados, estos resultados aparecen de forma clara, representados mediante tablas u otros datos redactados, que ayudan a aclarar la comprensión del texto. Y estos resultados aparecen justamente en el orden en el cual se está planteando. Si, por ejemplo, tenemos 4 resultados específicos, estos resultados van apareciendo a medida se hayan planteado los objetivos específicos, en el orden en el cual se están planteando. Y debe ser justamente este análisis en estricto en relación a los objetivos e hipótesis que nos hayamos planteado. No podemos incluir otros objetivos fuera, o no deberíamos de incluir otros objetivos fuera, por ejemplo, del título que estemos planteando. Sí se podría añadir, pero básicamente ya sería otra investigación. Entonces, lo ideal es que los objetivos también vayan acorde al título que hayamos planteado. Claro, antes de ello, justamente dentro de los resultados tendríamos distintos resultados, como son los resultados descriptivos e inferenciales. Respecto a los resultados descriptivos, como he mencionado, tendríamos clasificación de los estudios como descriptivos y analíticos. Entonces, estos resultados descriptivos pertenecen estrictamente a aquellos estudios descriptivos, y en cambio, los resultados inferenciales a aquellos estudios de tipo analíticos. Y bueno, en cuanto a la discusión de resultados, justamente además de haber una interpretación de los resultados que nosotros hemos obtenido, dentro de este apartado hacemos una comparativa con los distintos autores. Antes de comenzar un estudio, antes de comenzar toda esta ejecución, se debe realizar justamente a través de los tesauros, a través de estos descriptores en salud, una búsqueda exhaustiva, de preferencia en revistas de alto prestigio, que considerando los quintiles tendríamos quintil 1, 2, 3 y 4, siendo 1 y 2 los de mayor impacto. De preferencia debería ser en esas revistas, ¿no? Que sean quintil 1 o 2. Las discusiones que vayamos a tener. Y claro, Bolivia se podría coger algunos artículos, de preferencia artículos, no tesis u otros documentos del lugar donde se haya realizado. Pero como menciono, lo ideal, que le da más relevancia también a nuestro estudio, sería utilizar de revistas que tengan un mayor impacto. Algunos errores frecuentes en este apartado serían que repite algunos conceptos planteados en la introducción, la discusión demasiado extensa y compara insuficientemente con otros estudios realizados. Como os he mencionado, hay que revisar muy bien las bases, y dentro de estas bases también se menciona la extensión que debería tener todo el artículo original. Entonces hay que intentar ceñirnos a estas indicaciones
ya que de todas formas, si se llega a aceptar por la revista, se va a enviar las observaciones respectivas para que se pueda subsanar. Entonces, de todas formas, si se ha accedido la cantidad de palabras que menciona la revista, entonces habría que hacer un resumen de lo que se ha realizado. En cuanto a las referencias, para las referencias sí se tiene, si bien sí hay un documento que está en inglés, en el cual se menciona cómo debe ser el citado, no es tan detallado como se tiene, por ejemplo, en el sistema APA. En APA sí hay un documento en el cual se detalla no solo a base de texto, sino incluso a base de imágenes, cómo se tiene que hacer el desarrollo, los márgenes, cómo se debe colocar las tablas, las figuras. Es muy detallado el sistema APA. En cuanto al sistema Vancouver, no tenemos al menos algo oficial, el cual nos indique cómo se debe hacer estrictamente cada uno de estos aspectos. Pero sí hay algunas instituciones, al menos yo suelo utilizar bastante de la Universidad de Valencia, el cual ha emitido un documento, el último fue el 2023, en el cual se detalla cómo deben ser las referencias en el formato Vancouver. Y es bastante conciso y claro respecto a cómo se debe realizar el citado de los distintos documentos, sea un artículo, sea un libro, sea una tesis, una página web, entre otros tipos de documentos. Y claro, hoy en día la mayoría de documentos se citan como fuente de Internet. Entonces, la mayoría de ellos son de esa forma. Ya hoy en día casi nada es citado en formato físico. En muy pocos casos. Pero claro, los libros como tal no tienen un formato web, ya que generalmente están restringidos por derechos de autor. Ahora, no aparecen en el artículo los apartados de conclusiones, agradecimientos y apéndice, aunque en muchos casos sí siempre es necesario incluir estos apartados, sobre todo las conclusiones. En cuanto a agradecimientos, también en algunos casos, algunas revistas, es opcional este apartado, pero sí se puede incluir. En cuanto a los apéndices, sí, no se agregan, pero hay algunas revistas que sí pueden pedir estos apéndices o anexos, como pueden ser los instrumentos, como pueden ser las bases de datos que hemos utilizado para el análisis estadístico. Entonces, eso se le envía aparte al documento original que estamos enviando a la revista. Esta sería una presentación, podríamos decir, breve de lo que concierne al artículo original. Espero haya podido resolver la mayor cantidad, tal vez, de dudas que puedan haber tenido respecto a esto. Entonces, estoy muy agradecido también por la invitación. Si tuvieran alguna duda, también podrían hacérmela saber. Muchas gracias. Doctor, muchas felicidades por su ponencia. Espero que podamos tenerlo como invitado en otras ocasiones y si alguno tiene alguna pregunta puede hacerla al doctor o dejarla en lo que es en la sección de mensajes. Doctor, en vista de que no hay ninguna... Ah, no, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es el mínimo de autores para un artículo original? Respecto al mínimo de autores, solo sería uno. No tendríamos que dos o tres. Solo una persona también puede enviar, como tal, ella misma, un artículo. Aquí nos manda William, nos dice, en la parte de introducción no me quedó tan claro. ¿Podría volver a repetir las partes importantes, por favor? Claro, a ver, voy a presentar nuevamente de todas formas para que se pueda observar.
Bien, en esta parte introductoria, como ya se ha mencionado también, respecto a la introducción, antes de este desarrollo y en sí antes del desarrollo ya de toda la extensión del documento, deberíamos de haber hecho justamente lo que concierne al pico, peco y FINER. Pico, peco es de acuerdo al tipo de investigación. No es necesario ambos porque no se podría aplicar en ambos casos. Pero es útil realizarlo antes de comenzar justamente con este desarrollo. Pero bueno, en cuanto a la introducción, es básicamente un resumen de la extensión que vamos a tener en el documento, ya que incluye tanto el problema, el por qué, para qué estamos planteando esto también. Dentro de esto consideramos los objetivos, consideramos las hipótesis que estamos planteando. Podemos considerar también o podemos mencionar las variables en estudio que nosotros estamos considerando, sea variable dependiente, independiente. Podemos considerar tanto el tiempo en el cual se vaya a realizar la ejecución, el lugar donde nosotros pretendamos ejecutar. Y esto es de forma general. Si nosotros queremos hacerlo de forma más precisa, como he mencionado, lo ideal es que nosotros revisemos tanto las bases que tiene la revista, pero también ver qué otros documentos ya se han publicado dentro de la revista para ver más o menos cuál es el esquema en el cual se están basando o cómo es que están estructurando los distintos autores la introducción que tiene esta. Pero de forma general, esta sería la estructura. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Antes de, bueno, tal vez creo que me parece que no hay más preguntas, pero lo que mencionó o lo que consultó la anterior señorita, respecto al número, tal vez número mínimo de autores que debe tener. En muchos casos, por ejemplo, así uno de ustedes, tal vez como estudiantes, si es que no son estudiantes, quisiera publicar algún artículo, en muchos casos es necesario de que al menos haya algún profesional dentro de esta investigación, ya que le da, podríamos decir, una mayor relevancia o mayor veracidad a lo que nosotros hemos realizado. Que esto de preferencia debería ser del área, aunque no necesariamente, pero de preferencia debería ser del área. Si, por ejemplo, se quisiera plantear algo, no sé, específico del área de neurocirugía, entonces de preferencia debería ser también algún médico con especialidad en neurocirugía o tal vez un residente, pero alguien que al menos esté en esa área, o así sea médico general, pero que trabaje en esa área. Sería lo ideal, porque sí podría darse el caso de que se envía una revista y por eso, ya que en muchos casos es necesario contar con algún profesional. Y además de haber mencionado esto, en una revisión, en un artículo, al desarrollo de un artículo, muchas veces siempre o suele haber alguien que sepa más siempre. Entonces, esa persona puede ser la que dirija este grupo o esta investigación específica y a través de la cual vaya a ser la cual absuelva todas las dudas y, bueno, la que en sí conlleve finalmente a la culminación de esta revisión. Pero no necesariamente va a ser el investigador principal, pero puede aportar y si su aporte, como he mencionado, es significativo, se le debe considerar también dentro de la investigación. Muchas gracias, doctor. En vista de que no hay ahora sí ninguna pregunta más, damos por terminada la sesión y espero nos pueda acompañar en otra ocasión para otra charla.
De igual forma, María, les agradezco mucho por haberme invitado. Para mí es grato compartir tal vez algunas experiencias, un poco de conocimiento en el área de investigación. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, doctor.